Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Posilga. Ya estamos en nuestra segunda conferencia de la tarde. Estamos muy emocionados porque esta es una conferencia internacional. Nos está acompañando desde Perú Frieda Muñoz. ¿Cómo estás, Frieda? Bienvenida a la Posilga. Hola Carlos, gracias por la bienvenida y gracias por la invitación y poder compartir los conocimientos y la experiencia sobre todo. La experiencia, eso es importantísimo. Frieda nos va a presentar el tema logoterapia, encontrando el sentido de la vida. Y platícanos un poquito, Frieda, un poquito de quién es Frieda y a qué se dedica. Bueno, yo estudié educación en la especialidad de ciencias sociales. Durante muchos años he enseñado, los cursos de historia, geografía, filosofía y lógica. Y mi encuentro con la logoterapia fue empezando mi carrera y empezando la universidad. Así que empecé un camino de autodidacta prácticamente mientras estaba trabajando y trataba de aplicar, sobre todo en el curso de filosofía, los conocimientos que podía adquirir de logoterapia y lo que iba leyendo de Víctor Frank, ¿no? Para ayudar a mis alumnos justamente en ese tránsito y en ese camino de encontrar el sentido de la vida. Así que mi ejercicio docente ha durado 30 años y al finalizar ya mi ejercicio docente, publiqué un libro que se llama TQM, Tutoría centrada en la persona desde la logoterapia, que está basado en una experiencia, en una investigación que hice en el colegio donde trabajaba. Muchísimas gracias por compartirnos esta breve semblanza de tu trabajo, resumir 30 años de labor en aproximadamente un minuto. Sé que no es fácil, pero me da mucho gusto que sea tan breve porque entonces nos estás dejando toda la expectativa para lo que nos vas a presentar a continuación. Pues todo tuyo, el micrófono, Frieda. Yo me voy aquí tras bambalinas, pero estamos para iniciar con logoterapia, encontrando el sentido de la vida. Desde Perú, Frieda Muñoz. Adelante. Bien, la primera lámina, te agradecería que es, la primera lámina que he puesto es un poco para motivar a todos, ¿no? El trabajo más importante es el que hacemos en nosotros mismos. Es un llamado a la responsabilidad que tenemos con nuestra propia vida y que es un trabajo que nadie lo puede hacer más que nosotros mismos. Es quizás el primer mensaje que tiene Víctor Frank para todas las personas. El siguiente, la logoterapia y Víctor Frank. ¿Quién fue Víctor Frank? Fue un médico, psiquiatra, vienés, era judío. Él es el fundador de la tercera escuela terapéutica, que es la logoterapia, y vivió en Viena hasta la ocupación nazi, en la que él y su familia fueron al campo de concentración. Durante el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1940, Víctor Frank estuvo trabajando en el hospital. Y una de las cosas que él observó fue que muchos jóvenes se suicidaban. Y él, gracias a su investigación, descubrió que muchos de ellos decían que no le encontraban sentido a la vida. Así que optaban por esta decisión dramática. Su investigación, sus estudios fueron truncados por el inicio de la Segunda Guerra y porque definitivamente pues, las personas que eran judías fueron a los campos de concentración nazi. Posteriormente, cuando ya sobrevive Víctor Frank al campo de concentración, a los campos de concentración, el último en el que estuvo fue Auschwitz, y él se entera que toda su familia había muerto, incluida su esposa,
su primera esposa, él decide nuevamente retomar su investigación. Él había escrito incluso un libro que va a ser un bestseller llamado El hombre en busca de sentido, pero que en una primera edición no tenía este nombre, se llamaba Un psicólogo en el campo de concentración. Él retoma sus apuntes, completa un poco sus vivencias, su experiencia, lo que él había vivido en el campo de concentración, y lo publica, ¿no? Posteriormente el libro fue publicado ya con el nombre que nosotros lo conocemos, El hombre en busca de sentido. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, este es, como les mencionaba, es el libro más conocido de Viktor Frankl, pero él tiene una gran bibliografía, muy extensa, en la que él desarrolla toda su propuesta sobre la logoterapia. El siguiente, bueno, acá les he puesto algunos pensamientos, ¿no? Viktor Frankl encontró el sentido de su vida justamente ayudando a otras personas a encontrar el sentido de su vida. Y acá les he puesto también un pensamiento que dice: la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Y es que él decía que la pregunta no es qué esperas de la vida, sino cuál es tu respuesta a la vida. ¿Qué es lo que le respondes tú a la vida? Que es la siguiente. Así que, primero, para poder entender un poco la logoterapia, hay que entrar en cuanto a los fundamentos. Desde el punto de vista filosófico, la logoterapia se basa en dos corrientes filosóficas, en dos escuelas filosóficas, que es la fenomenología y el existencialismo. Pero Viktor Frankl tiene toda una concepción antropológica que se deriva de esta postura. En la concepción de persona, desde la logoterapia, él concibe a la persona con tres dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. La dimensión biológica, que evidentemente se refiere pues al orgánico, al funcionamiento de nuestro cuerpo, de los diferentes sistemas que tenemos. La dimensión psicológica, al mundo afectivo, a los sentimientos, las emociones, los estados anímicos, la inteligencia, ¿no? Y la dimensión espiritual, que es donde encuentro yo la gran diferencia, y hay que entender que lo espiritual no se refiere a la espiritualidad. Frankl diferenció muy bien lo que es la espiritualidad de lo espiritual. La espiritualidad está ligada generalmente a lo religioso, pero lo espiritual, desde el punto de vista de la logoterapia, se refiere a la parte que nos hace personas, que nos hace humanas, la dimensión profunda del ser humano, en donde radica la conciencia, la libertad y la responsabilidad. Eso es lo importante que hay que diferenciar, ¿no? Entonces, nos gusta hablar mucho de la libertad, pero también tenemos que ver la otra cara de la medalla, que es la responsabilidad. Entonces, en la dimensión espiritual es donde se encuentra el autodistanciamiento, la autotrascendencia, ¿no? Y estas tres condiciones, que son la conciencia, la libertad y la responsabilidad. La siguiente. Ahora, la concepción antropológica, que ya es la que hemos mencionado, también Viktor Frankl tuvo un gran aporte con las 10 tesis de la persona de Viktor Frankl. Y acá voy a destacar algunas cosas. Son 10 tesis, como se menciona, y voy a explicar un poquito de cada una nada más para poder seguir explicando, porque el tema es el sentido de la vida, y entonces
lo que tenemos que preguntarnos, o me imagino que ustedes estarán preguntando, es ¿y cómo encuentro el sentido de la vida, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es ahorita un poco hablar de las bases, ¿no? de la logoterapia de Víctor Frankl. Bueno, las 10 tesis. La persona es un individuo, es decir, es indivisible. No nos podemos dividir. Así que somos un todo, somos una unidad. La persona es insumable, es decir, no se nos puede sumar nada. Y con esto rompe, curiosamente, un mito, ¿no? El mito de la media naranja. Muchas veces Frank mencionaba que este mito antiquísimo, griego, ¿no? En el que los seres humanos buscamos nuestra media naranja, está errado, ¿no? En realidad nosotros nacemos como seres completos, únicos, nuevos, y nos relacionamos de la misma manera con otra persona, que es única, que está completa, y que si en algún momento decidimos mirar, hacer un proyecto juntos, entonces somos dos unidades, los todos que se unen con una visión común. Así que con eso queda entonces ya roto el mito de la media naranja, ¿no? La persona es un ser nuevo, definitivamente cada persona tiene pues tiene su ADN, tiene todo, su configuración es nueva, es un ser espiritual, y ya lo hemos explicado, ya acabo de explicar en qué sentido entiende la logoterapia espiritual. Esto está relacionado, por si acaso, con los principios, con los valores que elegimos y que rigen nuestras decisiones y que rigen nuestra vida. La persona es un ser existencial, sí, su vida transcurre en un tiempo y espacio determinado. Sabemos el día que nacemos, pero no tenemos un gran signo de interrogación en el día de la muerte. Así que el tiempo que tenemos es un tiempo limitado. Y en ese tiempo es que nosotros tenemos que trabajar nuestro ser, de lo que somos a lo que debemos ser, a lo que podemos ser, en un tiempo y en un espacio. La persona es yoica. Nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que vamos a tomar todas las decisiones respecto a nuestra vida. Si bien es cierto, el contexto nos puede de alguna manera influir, nosotros somos los que finalmente tomamos las decisiones y somos responsables de nuestras decisiones. La persona es unidad, totalidad, y asimismo brinda unidad y totalidad a los demás y al entorno en el que se encuentra. Entonces somos seres integrados. Cuando hablamos de las dimensiones, tendremos que imaginarnos más bien como si fuera un cilindro en el cual hay dos cilindros incrustados. Nuestras tres dimensiones, biológica, psicológica y espiritual, están integradas. No están superpuestas, están integradas totalmente. La persona es dinámica, definitivamente tenemos un dinamismo no solamente externo, es decir, no solamente que nos movilizamos con nuestro cuerpo, sino que también somos dinámicos desde nuestro interior. Nosotros pensamos, imaginamos, tenemos una serie de funciones internas que los demás no ven, pero que nosotros sí somos conscientes y tenemos que ser conscientes de eso. El animal no es persona, definitivamente, ¿no? Entonces nosotros nos diferenciamos de los demás seres vivos porque justamente tenemos una dimensión espiritual. Compartimos con ellos quizá la parte biológica y en algunos aspectos la parte psicológica, pero lo que nos hace ser personas es la dimensión espiritual. La persona es un ser trascendente, es decir, nosotros estamos llamados a descubrir para qué estamos en este mundo, cuál es nuestra misión, qué es para qué estamos aquí, es un reto que tenemos que realizar, que descubrir, ¿no? La siguiente, por favor.
Ahora, los tres pilares de la logoterapia: la libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida. Y con esto vamos entrando un poco ya en lo que es el tema de esta exposición. La libertad de voluntad. Se habla del autodistanciamiento. ¿Qué es el autodistanciamiento? Es la posibilidad que tenemos las personas de alejarnos del contexto en el cual estamos inmersos y mirarnos a nosotros mismos, mirarnos en el escenario. Este ejercicio mental es sumamente importante, que las personas desarrollen esta habilidad, porque eso lleva a que la persona tome conciencia de dónde está. Esa expresión que usamos, digamos, en el lenguaje casual, no sabe ni dónde está parado, ¿no? Este ejercicio del autodistanciamiento nos lleva justamente a tomar conciencia de dónde estamos parados, qué es lo que nos rodea, en qué contexto nos encontramos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Entonces, si bien el contexto nos puede influenciar, pero si nos ejercitamos en el autodistanciamiento, podemos justamente tomar decisiones mucho más adecuadas a lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Y definitivamente no olvidemos que cualquier decisión somos responsables de las consecuencias, ¿no? La siguiente, la voluntad de sentido. Nosotros, las personas, tenemos una gran necesidad de encontrarle sentido. De ahí viene la palabra logoterapia. Logo es en sentido, significado. Las personas somos los buscadores de sentido. A lo largo de nuestra vida vamos a tratar de encontrarle sentido a lo que estamos viviendo, al contexto, a lo que hacemos, ¿no? Y todo en el fondo es como una finalidad: encontrar la trascendencia, nuestra autotrascendencia. Es decir, dejar una huella en este mundo. Así que, y esa huella, esta trascendencia, está relacionada con dos cosas importantes. Una de ellas es tender puentes al otro, ¿verdad? Nosotros no somos seres que vivimos solos, sino que nuestra trascendencia se logra gracias a que nos relacionamos con nosotros, con las otras personas. Entonces, buscamos tender puentes a las otras personas. Y el otro punto es que nuestra autotrascendencia se logra en función de principios. Escogemos principios que realizamos a lo largo de nuestra vida y que nos permiten justamente dejar una huella. Voy a regresar sobre este punto de la elección de los valores y principios, porque creo que a veces no se entiende correctamente. Así que si alguno me hace recordar esto, porque es importante. El sentido de la vida. Finalmente, entonces, estamos aquí para dejar una huella, para descubrir cuál es la razón de nuestra existencia aquí, en este tiempo y en este contexto en el que nos ha tocado vivir. Así que, y esta es una responsabilidad que solamente la puede asumir la persona. Frank decía
que no se le puede inyectar a una persona con inyección intravenosa el sentido de la vida. Solamente podemos inducir a la persona a encontrar el sentido de su vida. Solamente podemos acompañar a la persona a encontrar el sentido de su vida. Y eso es lo que él hizo. No le podemos decir a la persona, este va a ser el sentido de tu vida. Solo podemos acompañar. Y en este proceso de acompañamiento, que es hombro con hombro, como decía Víctor Frank, ¿no? Aprende tanto el terapeuta como la persona que busca consejo. Esa es una de las cosas interesantes de la propuesta de la logoterapia. La siguiente. Ahora, ¿qué habilidades son necesarias para descubrir el sentido de la vida? Hay 3 habilidades importantes. Una es el autoconocimiento, que es la habilidad de conectarse con nuestros propios pensamientos, sentimientos, acciones. En buena cuenta, saber descubrirse a sí mismo, ¿no? Verse bien en el espejo, reconocer las fortalezas, las debilidades, de qué somos capaces y de qué no. El autodistanciamiento, que es lo que ya les he explicado, ¿no? Y la autotrascendencia, que también es lo que ya hemos venido conversando. Entonces, hay una cosa que es importante. Quisiera ver la siguiente lámina para ver si lo explico aquí, antes que sí. Allá. Les voy a explicar algo que es importante entender. Una cosa son las etapas de la vida. Las personas tenemos 3 tipos de desarrollo. Uno es el desarrollo biológico, ¿no? Que todos conocen, la primera infancia, la infancia o niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y el adulto mayor. El desarrollo cognitivo, que si seguimos a Piaget, es sensomotor, operaciones concretas, operaciones formales. Si seguimos con la misma escuela, siguiendo a Kohlberg, con desarrollo del juicio moral, entonces preconvencional, ¿no? La primera etapa preconvencional, convencional y postconvencional o la autonomía moral. Resulta que estos 3 tipos de desarrollo que tenemos todas las personas no son sincrónicos, no están sincronizados. No necesariamente una persona puede llegar a desarrollar las operaciones formales, que se supone deben ser alrededor de los 12 años más o menos, no necesariamente. Y no necesariamente todas las personas llegan a la autonomía moral. Y este es un gran problema, porque cuando hablamos de desarrollo de juicio moral estamos hablando de valores. Y resulta que, acabo de decirles, que la elección de valores y de principios es importante justamente para encontrar el sentido de la vida. Porque finalmente lo que yo voy a desarrollar, lo que yo voy a plasmar, digamos, en mis acciones, siguiendo la postura fenomenológica, siguiendo la propuesta fenomenológica, justamente esos principios los voy a convertir en realidad en mis acciones. O sea, mis acciones son depositarias del valor que yo he elegido. Ahora, resulta que a lo largo de la vida tampoco debemos escandalizarnos que vamos a ir variando, vamos a ir cambiando. Y es lógico que cambiemos de principios. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito de educación, es sumamente importante permitir, darles esa oportunidad a los jóvenes para que ellos vayan descubriendo valores, descubriendo cosas valiosas, descubriendo acciones valiosas, para que las puedan elegir,
Si no se ve, no se conoce. Entonces, resulta que el valor solamente lo podemos ver en depositarios, en objetos y en las acciones de las personas. Y para ser elegidos, tienen que verse. Entonces, esto se los explico en términos muy sencillos. Entonces nos preguntamos de qué manera ayudamos a las personas. Bueno, para eso nos sirve la cultura. Por eso les había puesto acá esta lámina, porque dentro de lo que entendemos por cultura, pues están los valores, las creencias, las conductas, ¿no? De qué manera nos relacionamos con las otras personas y de qué manera somos en el mundo, nuestro ser en el mundo, dice Jaime. Entonces, este ser en el mundo justamente se lleva a cabo en la medida en que nosotros hacemos realidad en nuestras acciones los principios que hemos elegido. Entonces, de otra manera no se puede entender. Los valores definitivamente no son lo que decimos, sino lo que hacemos. Los valores los tenemos que ver en las acciones. Y en la siguiente, la cultura del bien ser, ¿no? Tenemos un proceso dialógico entre lo que somos nosotros, cómo nos relacionamos con las otras personas, la aceptación que tenemos al otro, el vínculo. Dentro de la logoterapia, el vínculo es importante, el vínculo es lo que sana. Las personas solas no se curan. Tenemos que desarrollar vínculo, el vínculo de confianza. No, cuando hablo de vínculo, no solamente es afecto, sino el vínculo de confianza, de aceptación, de respeto al otro, de darle su lugar al otro, al mismo tiempo que nosotros también nos ubicamos en un lugar, ¿no? La siguiente. Ya. Este eje cartesiano es un eje fundamental en la logoterapia. El eje que va del sentido al vacío, ¿no? Del fracaso al éxito. Entonces, Frank lo llama el Homo patiens, ¿no? Del sentido al vacío, y el eje que va del fracaso al éxito, el Homo sapiens. Sin embargo, hay un detalle que tenemos que tener presente, y es que muchas veces tenemos que preguntarnos realmente qué entendemos por fracaso y qué entendemos por éxito, porque eso está relacionado con los principios, con los valores que hemos elegido. Entonces, si tener éxito es tener cosas, es tener, no ser. Entonces, ahí tenemos una gran incógnita. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos tener o queremos ser? Y el fracaso, para algunas personas, por ejemplo, uno de los ámbitos en los que trabajó Frank, en Estados Unidos sobre todo, teniendo como base la Universidad de San Diego, fue trabajar con los presos. Digamos que son las personas que han fracasado. Sin embargo, con ellos se pudo hacer un trabajo excelente, porque aun cuando estén en cautiverio, podían desarrollar una serie de habilidades, podían estudiar. Así que el hecho de estar en cautiverio les podía enseñar también, ¿no? Podría ser era un proceso de superación. Así que esto nos lleva a una serie de cuestionamientos, ¿no? Y definitivamente, con respecto al sentido y al vacío, por si acaso, todas las personas, así como buscamos un sentido, también pasamos
por un proceso, por una etapa de vacío existencial. Es normal. Lo que necesitamos es que alguien nos ayude, ¿no?, a seguir en el tránsito de la vida y que nos acompañe para encontrar el sentido de la vida. El sentido puede ir variando, o mejor dicho, puede ir plasmándose de diferentes maneras. Entonces, esta dinámica y esta plasticidad, ¿no?, de tener, haber escogido un principio para plasmarlo, pero plasmarlo en la realidad de diferentes maneras, es lo que nos hace ser personas. Es la gran facilidad que tenemos las personas de adaptación y de modificación. Así que, y esto se basa en un principio que sostenía Frank. Lo único que nosotros podemos cambiar en nuestra vida es nuestra actitud. Nosotros elegimos la actitud con la que afrontamos la vida, no la enfrentamos, o sea, no es la lucha de guerra, sino es afrontar la vida. Para afrontar las dificultades, nosotros elegimos con qué actitud la afrontamos. El siguiente. Bien, acá creo que esto es lo que les decía, que tenemos una fecha de nacimiento, pero tenemos un gran signo de interrogación en el día de la muerte. Así que el tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto es, hay que aprovecharlo, ¿no? Y la manera de aprovecharlo es justamente partiendo de lo que somos en este momento, que vamos a ponerlo como un hito A, hacia B. Nos vamos a movilizar. ¿Y cómo nos movilizamos? Con nuestras decisiones? ¿Cómo nos movilizamos? Con la elección de nuestros principios valorativos. Y nos movilizamos hacia un deber ser, hacia una mejor versión de nosotros en un futuro, pero lo trabajamos desde el presente. Esa es una de las, digamos que uno de los principios de la postura existencialista, ¿no? Entonces, desde mi presente voy a trabajar para el futuro, para ser la mejor versión de mí mismo. El siguiente. Y acá esta es una frase que también la mencionaba mucho Víctor Frank, y decía: si tomamos a los hombres tal y como son, solo conseguiremos que sean peores. En cambio, si los tomamos tal y como debieran ser, haremos de ellos lo que puedan llegar a ser. Y esto está relacionado con lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, y este es un pensamiento que es muy útil para la gente que trabaja en educación, para la gente que trabaja con gente joven, ¿no?, con otras personas enseñando, porque no podemos cancelar a las personas, no las podemos etiquetar. Toda persona tiene la plasticidad de poder ser de otra forma. Lo que hay que lograr es inducirla a que tome la decisión, acompañarla a que tome la decisión de trabajar para ser la mejor versión de sí misma. La siguiente. Ahora, acá les he puesto algunas técnicas de la logoterapia, ¿no?, porque la logoterapia se encarga del tratamiento de un tipo de neurosis, que es la neurosis noógena, es decir, la neurosis producida por vacío existencial. Yo me imagino que todos los presentes saben que existen varios tipos de neurosis, ¿no?, pero la que trata la logoterapia es la neurosis noógena. Entonces, para tratar este tipo de neurosis, la logoterapia tiene algunas técnicas. Acá les he mencionado 9 técnicas: la intención paradójica, ¿no?, la reflexión y la reflexión, que consiste, bueno, la reflexión, que es
ahí funciona un poco lo que es el análisis existencial. O sea, la persona trabaja sobre sobre su vida, ¿no? Sobre lo que está viviendo en el momento. Y la de reflexión es cuando se le pide a la persona que justamente haga aquello que no quiere, ¿no? Entonces, con la finalidad de justamente conseguir un cambio de actitud frente a lo que les va a hacer. Hay personas, y ustedes me imagino, los presentes lo saben, por ejemplo, las que les suda, les transpiran las manos, ¿no? O sienten ciertos, ciertas dificultades en las piernas, en fin. Entonces, y todo es causado por la cuestión del, psicológica. Y entonces, Frank encontró que de esta manera las personas podían ir superando estas dificultades, ¿no? El autodistanciamiento, que es lo que ya se ha mencionado, encontrar el sentido de la vida, ¿no? La alteración de las actitudes, que es lo que también les decía, ¿no? O sea, la persona puede decidir su actitud. Entonces, trabajar sobre con qué actitud vas a afrontar esta situación que estás viviendo, ¿no? Y el sentido del humor. Por si acaso, con respecto al sentido del humor, sí quiero explicar una cosa. Eh, Hay muchas personas que son buenas para contar chistes, pero eso es una cosa. El sentido del humor es otra cosa. El sentido del humor es incluso aprender a reírse de sí mismo. En la situación más difícil, en una situación, cualquier situación en la que nos toque vivir, hay que desarrollar esta habilidad del sentido del humor. Y aunque parezca algunas situaciones trágicas incluso, eh, mantener el sentido del humor nos ayuda a superar esa situación difícil, ¿no? Otra de las cosas, la atención médica, porque hay que definir, cuando una persona tiene conductas, y me imagino que todos lo saben, eh, tiene determinadas conductas o tiene determinados padecimientos, lo primero que hay que definir es que si el origen es fisiológico o si es psicológico, ¿no? Y de qué tipo. Entonces, eso es importantísimo antes de iniciar ninguna terapia, ningún tratamiento. El logodrama, que definitivamente, como su nombre lo indica, pues es que la persona justamente observe, se aleje de su situación, eh, un poco dramatice la situación, porque muchas veces cuando vemos la conducta o nos vemos pues en el espejo, entonces descubrimos realmente qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos aqueja y qué es lo que debemos hacer para mejorar nuestra situación, ¿no? Y esto último que dice la técnica del común denominador, que es saber descubrir cuáles son los principios superiores, los principios inferiores, cuáles son los que rigen nuestra vida, cuáles son los principios que rigen la vida de las otras personas, ¿no? Porque hay que recordar que como personas nosotros tenemos que ser tolerantes y respetar los principios de las otras personas. No todos tenemos los mismos principios. Y saber diferenciarnos también y también exigir respeto sobre lo que nosotros hemos elegido. Entonces, tenemos esto y el siguiente. Ya. Y esta es una frase que también la comentaba mucho Frank, que es de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, esto lo mencionaba él invitando justamente o recalcando lo importante que es para las personas encontrar el sentido de la vida, ¿no? Es que esta es una responsabilidad de cada uno, que cada persona tiene que asumir. Entonces,
Y eso es lo que Frank a esto dedicó su vida, Víctor Frank, ¿no? Y creo que aquí es la última, creo que esta es la última. Sí. Entonces nos quedamos con la última lámina y no sé si hay preguntas, si es que quieran. Muchas gracias, Frieda. En este momento invitamos a nuestra comunidad posilguera que nos anote en el chat alguna pregunta que tengan para nuestra conferencista. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta que nos llega un comentario más bien, que dice, es de Mariana Crespo Castro. Desde mi punto de vista, la logoterapia ofrece un enfoque valioso y único, y dentro del campo de la psicoterapia, ya que puede proporcionar resiliencia y fortaleza para personas que enfrentan crisis. Siento que es una herramienta poderosa y enriquecedora. Muchas gracias y espero que siga compartiendo su conocimiento con muchas personas más. Gracias. Hace un momento conversábamos un poco, Frida y yo, acerca de pues nuestro contacto con la logoterapia. Frida tenía un poquito de temor que en México no habláramos acerca de logoterapia. Y cuál fue la sorpresa que le comentaba yo hace 20 años, un poquito más, cuando un servidor estudió su carrera, nos dio clase una profesora que recordamos mucho y que estuvo con nosotros el año pasado en el POSIL Congreso, Mónica Pineda. Y Mónica Pineda nos dio como libro de cabecera, como libro de texto, El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Una obra dividida en dos secciones. La primera, la vida de Víctor Frank en el campo de concentración, y la segunda, el profundizar acerca de esta búsqueda del sentido, este planteamiento de por qué es que estamos aquí y cuál es nuestra misión en la vida. Y en este momento escuchar a Frieda, créanme que me hizo dar un salto en el tiempo y regresar a esas clases, regresar a ese pupitre y disfrutar nuevamente unos conceptos que en aquel entonces eran muy novedosos y que siguen tan vigentes y que han crecido mucho. Te felicito, Frida, por tu estudio tan profundo sobre estos temas. Malu Alvarado nos hace una pregunta, dice, ¿cuál sería su experiencia, en pocas palabras, la mejor forma de llevar la vida diaria a la logoterapia? Ya. Hay varias formas que nosotros tenemos a la mano y que a veces no las usamos. Por ejemplo, la logoterapia sugiere, y ya las generaciones nuevas, ¿no? Yo estoy un poco más relacionada con los logoterapeutas argentinos, a los que porque he podido asistir a sus congresos. Incluso el libro que te mencionaba, Carlos, es una coautoría con un logoterapeuta reconocido argentino, que es Gastón del Río. Entonces, bueno, pero tenemos algunos recursos que podríamos utilizar, por ejemplo, el arte. Todas las personas tenemos alguna actividad
que nos gusta realizar, que nos gusta hacer, y desarrollarla, hacer cosas de arte, manualidades, este tipo de cosas, nos permite darnos un tiempo para nosotros. La vida que tenemos a veces es muy agitada, el trabajo, la familia, en fin, todo lo que tenemos en nuestro contexto, y tenemos que buscar momentos para estar con nosotros mismos, para estar tranquilos, para serenarnos y entrar en nuestro propio mundo, en nuestro mundo interior, y revisar las cosas. Es un poco como ordenar la casa interior, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer, que muchas veces las personas nos dejamos arrastrar por todas las cosas que tenemos, en las que estamos inmersos, y no nos damos tiempo para nosotros. Y el arte, el hacer manualidades, el leer, pero sobre todo hacer cosas con las manos, sobre todo hacer cosas con las manos, ¿no? Ese es un buen recurso para... debería ser una rutina en la que podríamos dedicarle, aunque sea 1 hora diaria. Entonces, esa es una forma práctica, ¿no? Después, otra de las cosas también que puede ser una buena herramienta es saber qué música nos cambia la emoción. Esa es otra de las cosas que a veces no nos percatamos. Definitivamente la música tiene una influencia en nuestro cerebro, puede ser positiva o negativa, recordemos que son frecuencias, son ondas que inciden estimulan nuestro cerebro. Y sí es importante saber qué música es la que nos cambia la emoción. Entonces, para reconocer cuando estamos un poco afectados, entonces utilizar la música como un recurso, como una herramienta, para poder cambiar nuestra emoción, y con eso cambiamos la química. Y esto es autoconocimiento. Y es útil. Es muy útil, es una de las cosas que les enseñaba a mis alumnos jovencitos, ¿no? Que sepan reconocer qué música les gusta, o qué música, qué emoción sienten con determinada música, también es un recurso. Muchas gracias, Frieda. Fíjate que sumándome precisamente a este tema de las actividades manuales o las actividades artísticas, comparto una experiencia que tuve hace algún tiempo que ejercí la práctica clínica, y una paciente que tuve, una usuaria que trabajó conmigo, tenía la pasión de el tejer, de hacer bordados, pero por la condición clínica en la que se encontraba, lo había dejado de lado y no encontraba la voluntad para poder intentarlo nuevamente. Tras el proceso de tratamiento y después de terminar el proceso y encontrarla un año más tarde, me lleva una carpeta tejida por ella y me decía, doctor, mire doctor, gracias porque me ayudó a encontrarme conmigo misma. Sí, una de las cosas uno de los primeros pensamientos que me impactó a mí de Víctor Frank, yo leí Víctor Frank cuando tenía 18 años, ¿no? Es que lo importante que es empezar una tarea y terminarla. Empezar y terminar. No debemos tener cosas inacabadas en nuestra vida, estudios incompletos, obras que no hemos terminado, o empecé algo. Tenemos que esforzarnos en empezar y terminar.
empezar y terminar. Y en ese sentido, el hacer una actividad artística, el practicar un instrumento musical, el hacer una manualidad, lleva a eso, a necesariamente empezar y terminar, ¿no? Concluir. Entonces, darle una conclusión, porque eso se transfiere a nuestra vida y a nuestra vida diaria. Entonces, Claro, claro, sí, se va cerrando el ciclo, se inicia y se termina y vuelves a empezar nuevamente. Así, sí. Por aquí nuestro colega Carlos Granados, igual compañero de generación de un servidor. Carlos Granados nos dice primero, hola, muchas felicidades, y nos pregunta, ¿cuál es el reto de la logoterapia en la actualidad? Bueno, yo creo que hay varios retos que se le presentan a la logoterapia. Dado que yo he trabajado en educación, creo que uno de los retos es incorporar la logoterapia a las sesiones de tutoría, de orientación de los jóvenes. Por la investigación que hice, pude ver el beneficio que puede significar introducir la logoterapia en la tutoría, en la orientación de los jóvenes, porque les lleva justamente a desarrollar estas tres habilidades de las que les hablaba: el autoconocimiento, el autodistanciamiento y la autotrascendencia. El solo hecho que ya ellos conozcan estos términos, los sepan aplicar, se cuestionen, ¿no? Ya es un gran logro para su vida futura. Creo que el otro gran reto es el tema de los valores. El tema de los valores, porque definitivamente encontramos el sentido de la vida ligado a un valor, a la realización de un valor. Y si no presentamos el abanico de valores a las personas, si las personas no experimentan, entonces no pueden elegir. Tienen que experimentar. O sea, tienen que ver. Es como cuando uno va a un museo o cuando uno va a escuchar un concierto de música, de la que sea, finalmente uno va a descubrir si le gusta o no le gusta, si lo elige o no lo elige, si lo quiere para uno o no. Entonces, creo que mostrar en el contexto cultural esta variedad de experiencias es un reto, ¿no? Para que las personas puedan elegir y puedan encontrarse a sí mismas también, ¿no? Qué cosa es lo que quieren, qué huella quieren dejar en este mundo. Entonces, y que está ligado a principios, no a cosas ni personas. Esa es una de las cosas que Víctor Frank siempre recalcaba. O sea, el sentido de la vida no puede estar cifrado ni en cosas ni en personas. No puedo decir, mis hijos son el sentido de mi vida, porque son susceptibles de desaparecer. O mi casa es el sentido de la vida, porque puede desaparecer. En consecuencia, ¿qué es lo que no va a desaparecer en principio? Un valor. Si el sentido de mi vida es un principio solidario, ¿no? La solidaridad que se va a ver expresada en mis acciones, entonces voy a poder realizar ese valor de diferentes maneras a lo largo de mi vida. Como lo que me pasa a mí, en este momento ya no estoy en aula, ya dejé de estar en aula, ¿no? Entonces diría, el sentido de mi vida se acabó, pero no es así. O sea, hay otras formas de plasmar el valor en mis acciones. Efectivamente, el no aferrarnos a un apego y trascender más allá de lo que tenemos terrenal. Comentaba yo con Edgar, mi compañero de fórmula en la Posirga, que en este momento está cubriendo una actividad laboral. Comentaba yo con Edgar que la Posilga trascendió los muros
de una habitación o una casa o un lugar físico. La Posilga trascendió las fronteras y hoy nos acerca, nos hermana con Perú, nos permite conocerte, nos permite compartir estas ideas y estar enlazados con un mismo objetivo, que es el gusto de hacer psicología, el gusto de compartir nuestras experiencias y el gusto de provocar en quien nos escucha ese ánimo de profundizar, de ir más lejos, de entender que la psicología es una ciencia relativamente nueva, que está en constante desarrollo y que aún hay mucho por lograr en este camino. Sí, y que la psicología tiene mucha relación con otras disciplinas, como la educación. Claro. Y que es necesario hermanarlas, ¿no? Es necesario trabajar juntos. Totalmente de acuerdo, pues si no hay por allí más comentarios de las personas que nos están siguiendo, vamos a aprovechar entonces para compartir el reconocimiento y constancia de participación a Frieda Muñoz Bueno, quien es directora de la consultoría Singular, celebrado full online desde el perfil de Facebook La Posilga, los días 18, 19 y 20 de mayo del 2024. Y este encuentro tendrá una duración síncrona de 20 horas con países que nos están acompañando de Perú, República Dominicana, Uruguay y por supuesto México, que es nuestra sede. Muchísimas gracias, Frieda. Nos dejas muchas interrogantes, nos pones a reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano, este vínculo que nos pone sobre la mesa de educación y psicología. Creo que en gran medida nos puede acercar hacia la cultura de prevención, que es precisamente educar para la salud. Muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación, por esta oportunidad para compartir no solamente con los hermanos mexicanos, sino con República Dominicana y Uruguay. Un placer, y no será la única vez que tendremos a Frieda en La Posilga. Naturalmente estamos en el marco del Congreso, estamos presentando un proyecto de investigación, pero la vamos a invitar y aquí va a quedar el compromiso para que venga no solo ella, sino también invite a sus amigos y hagamos una charla, un cruce de ideas, un conversatorio donde sé que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros y que además pues vamos a hacer este intercambio de puntos de vista entre dos países del mismo continente. Sí, de verdad que te agradezco y que se haga realidad, Hagamos el esfuerzo, todo lo posible para que se haga realidad. Muchísimas gracias, Frieda. ¿Algún comentario final, alguna recomendación que le quieras dejar a los posilgueros? Sí. Creo que cada vida es importante en este mundo. Cada persona tiene un mensaje. Lo que tiene que hacer es descubrirlo, desentrañarlo dentro de sí mismo, sacarlo afuera y compartirlo. Y no nos olvidemos que
que nuestro gran reto es tender puentes a los otros, a las otras personas, que no lo podemos hacer solos, que nuestra realización personal está en juego en la medida en que nosotros nos acercamos a los otros. Y ese es el gran reto, no nos podemos olvidar de eso. Sabias palabras que vamos a apuntar en la memoria de las cosas importantes y que lo vamos a atesorar mucho. Y antes de irnos, nos llega un comentario de Erika Olvera, quien dice: hola, buenas noches. Esto de la logoterapia es algo que nos da la enseñanza de no una forma o alternativa, sino varias, para poder llevar a cabo una vida más útil. Sí. Pues ahí tenemos a Frieda Muñoz, quien esta noche nos acompañó con el tema de logoterapia, encontrado en sentido de la vida. Y voy a compartir junto con la memoria del Congreso un par de textos que nos hizo llegar a través de la magia de lo digital. Vamos a compartir por correo. Vamos a también a hacer llegar una bibliografía que es importante tenerla presente para quien guste profundizar de estos temas, y naturalmente vamos a dejar esta sesión disponible para que se pueda replicar y compartir entre pues las personas con las que nosotros convivimos día con día. Ahora sí que hagamos llegar esta información a quien creamos que será de gran utilidad. Muchísimas gracias, Frieda. Estamos en contacto y gracias por ser parte del POSIL Congreso Internacional 2024. Gracias, Carlos, nuevamente por la invitación, por verlos cerca, aun cuando estamos a distancia. Es la magia también de la tecnología que justamente tenemos que aprovechar. ¿No? Así que de verdad que me ha gustado mucho la invitación y poder compartir la experiencia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia para ti y para todo tu equipo, que la verdad es que nos trataron maravillosamente y estuvieron muy de cerca con nosotros. Darles nuestro agradecimiento muy sincero y el reconocimiento a lo profesionales que son, a lo entregados que son a su labor, y sobre todo a respaldar este sueño que tú has hecho realidad. Gracias, Carlos. Nos vemos nuevamente en un momento más, a las 8 de la noche, hora México, para cerrar este primer día de actividades del POSIL Congreso Internacional 2024. Nos desconectamos de esta transmisión y regresamos nuevamente a las 8 de la noche con Ingrid Arias. La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilga, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez. Nos vemos dentro de 15 días por Facebook Live y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga 2023, por el gusto de hacer psicología.